¿Qué querés? ¿Por qué te estás comiendo? Veo. ¿Sí viste el examen de química? ¿Sí viste el examen de química? Ay, mi otro rato, Gary. Ay, mío. Sí. Ok. Bueno, continuamos. Definiciones y conceptos. Un sistema operativo es un programa que controla la ejecución de aplicaciones y programas y que actúa como interfaz entre las aplicaciones y el hardware del computador. Sí, yo creo que todos tenemos más o menos la idea de lo que es el sistema operativo. ¿Sí? Pero vamos a ver con más detalle y con muchísimo más detalle o todo lo necesario que podemos conocer sobre lo que es el sistema operativo. Pero obviamente, ya en un plan más técnico, en un plan más centrado a lo que es el funcionamiento del sistema operativo. Dice allí que controla los programas, las aplicaciones y que actúa como interfaz entre las aplicaciones y el hardware. Esta es una parte que está entre lo que nosotros hacemos y el hardware de la computadora. ¿Cuál es el objetivo de un sistema operativo? Primero, tener una facilidad de uso. Dice, un sistema operativo facilita el uso de un computador. Y eficiencia. Un sistema operativo permite que los recursos de un sistema de computación se puedan utilizar de manera eficiente. Puedan desarrollar, probar e introducir nuevas funciones en el sistema sin interferir en su servicio. Entonces, vamos a ver que un sistema operativo cumple más de una función y su uso, su forma de verlo, trabajarlo, admite dos cosas. Primero, como una interfaz, como una forma de trabajar con la computadora, ¿sí? Y segundo, como un administrador de la computadora, ¿sí? Esa es la parte que nos va a interesar, tanto la interfaz como lo que es la administración de la computadora. Y vamos a ver los dos puntos de vista para ver cómo se trabaja un sistema operativo. Dice, el hardware y software utilizados para proporcionar aplicaciones a los usuarios se pueden ver de forma jerárquica o en capas, tal y como se muestra en la figura. El usuario de dichas aplicaciones, es decir, el usuario final, normalmente no se preocupa por los detalles del hardware del computador. Obviamente nosotros, todas las personas que trabajamos con computadora, no nos interesa, o más bien el usuario final, aparte de los ingenieros en sistemas, no les interesa saber cómo está definido la estructura interna del computador. Simplemente quieren utilizarlo para realizar su trabajo, ya sea en Word, Excel, cualquier otro tipo de software de aplicación. Para eso utilizan solamente el sistema operativo como una interfaz de usuario, ¿sí? ¿Para qué? Para poder trabajar con sus sistemas que sean los que más les interesa. Tenemos entonces que el sistema operativo, lo vemos en esta parte, es lo que se conoce como el modo kernel, el modo núcleo. Está intrínsecamente conectado a lo que es la parte del hardware. Básicamente es el que controla toda la administración, todo el acceso del hardware hacia la parte del usuario. En el modo usuario tenemos la parte que dice programa de interfaz de usuario. ¿Qué sería? Sería el Windows, serían las ventanas, sería todo lo necesario para poder trabajar con la computadora en la parte del sistema operativo, ¿sí? Pero el sistema operativo, la parte que administra, no se ve. Es la parte que realiza toda la administración, toda la gestión de enviar funciones, tanto el programa de interfaz hacia el hardware. Esta parte de interfaz de usuario, si estamos hablando, pues, si es un sistema operativo como si fuera Linux, estaríamos hablando del manejador de ventanas. Bueno. ¿Sí?
Bueno, entonces, estamos hablando del administrador de ventanas, el GNOME, el administrador X11. Estamos hablando de esta parte, el programa de interfaz de usuario. Estos manejan el modo kernel, o se interfazan con el modo kernel que maneja el hardware. Y ya sobre esto se generan las aplicaciones que son de usuario. Por ejemplo, tenemos el navegador web, el lector de correo electrónico, el reproductor de música, todo eso ya utiliza la interfaz de usuario, las facilidades que da la interfaz de usuario, que es la parte del modo de usuario. Entonces, todo esto es software, el sistema operativo. ¿Para qué? Para poder utilizar el hardware. ¿Está clara la idea? ¿Preguntas? No, dije todo bien. Muy bien. Dice, el usuario final ve un sistema de computación en términos de un conjunto de aplicaciones. O sea que solamente ve los programas con los que va a utilizar. Obviamente nosotros como ingenieros nos vamos un poco más hacia adentro. Tenemos que saber exactamente cómo funciona un sistema operativo. Tenemos que ver cómo maneja la memoria del sistema operativo. Tenemos que saber cómo maneja los archivos del sistema operativo. Sí, pero básicamente para el usuario final, para el usuario que solamente utiliza la computadora, para un trabajo de administración, contabilidad, facturación, etcétera, solamente lo ve como el Windows, como su pantalla de computadora, ¿sí? Sus aplicaciones que utiliza. Para facilitar esta tarea se proporciona un conjunto de programas de sistema. Algunos de estos programas se conocen como utilidades. Entonces, todas las utilidades que vemos, por ejemplo, el panel de control, por ejemplo, el administrador de dispositivos, todo eso, son parte de las utilidades que nos va a dar un sistema operativo. Dependiendo del sistema operativo que utilicemos, son los diferentes tipos de utilidades que se nos van a dar. Estos programas utilizan frecuentemente funciones que asisten al programador en las fases de creación de programas, gestión de ficheros y control de los dispositivos de entrada-salida. Un programador hará uso de estas utilidades cuando desarrolle una aplicación y las aplicaciones invocarán a las utilidades durante su ejecución para llevar a cabo ciertas funciones. Entonces el sistema operativo va a darle las utilidades a los programas de interfaz, como el Windows, como el X11, como el GNOME, y el GNOME le va a dar las aplicaciones para poder utilizar el usuario. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. No, Inge. Muy bien. Continuamos. ¿Qué servicios nos debe dar un sistema operativo? Primero, nos debe permitir desarrollar programas. El sistema operativo proporciona una variedad de utilidades y servicios tales como editores y depuradores para asistir al programador en la creación de programas. Ahorita ustedes, o nosotros estamos acostumbrados a programar ya en ventanas, a programar ya en botones, textbox, etcétera. Pero en realidad, lo que se hace es crear programas que hacen una interfaz con el hardware, y para eso incluso no es necesario toda la parte de ventanas. O sea, podemos utilizar desarrollo de programas, incluso no sé si han utilizado el compilador de C directamente desde la ventana de comandos, ¿sí? Eso vamos a ver. Entonces, todos esos servicios desde la ventana de comandos, de todo eso, el compilador de C#, de BASIC, etcétera, todo eso nos lo debe proporcionar el sistema operativo para poder hacer nuestros sistemas, para poder hacer nuestras utilidades propiamente dichas, todo lo que sea necesario para que el sistema operativo funcione, ¿sí? Nosotros como desarrolladores de sistemas para un sistema operativo. ¿Qué es el otro servicio que nos debe dar un sistema operativo? Pues la ejecución de programas propiamente. Se necesita realizar una serie de pasos para ejecutar un programa. Las instrucciones y los datos se deben cargar en memoria principal.
los dispositivos de entrada-salida y los ficheros se deben inicializar y otros recursos deben prepararse. Los sistemas operativos realizan estas labores de planificación en nombre del usuario. Todos entienden lo que es el concepto de clase. Ya, yo creo que van en un semestre en el que ya han utilizado bastante las clases. Ok, la clase en sí, ¿qué es? ¿Alguien que me conteste? Una plantilla. Una plantilla, muy bien. Es un plano de cómo trabajar. Entonces, cuando ya se genera esa clase en memoria, cuando ya tenemos un objeto creado en memoria, ¿cómo se le llama a ese objeto? Una instancia. Una instancia de la clase, muy bien, ¿sí? Cuando ya tenemos un objeto creado en memoria, se le llama instancia. Bueno, en un sistema operativo, cuando nosotros tenemos programas, cuando tenemos el Word, el Excel, cualquier programa en el disco duro, hagan de cuenta que es la plantilla, que es la clase. Cuando ya lo ponemos a correr en la computadora, cuando ya se genera una parte de memoria y el sistema operativo ejecuta esa parte de memoria y ese código que está en la parte de memoria es el Word, el Excel o cualquier otro programa, ya no lo vamos a llamar programa, lo vamos a llamar proceso, que esa es la parte de la unidad 2. Incluso no sé si lo han visto ustedes cuando lean el administrador de programas. Vamos, déjenme ver si podemos hacerlo. Cuando ustedes, aquí tengo el administrador de tareas, cuando ustedes ya tenemos en memoria los programas corriendo, fíjense bien que el sistema operativo lo conoce como proceso. Dentro de esos procesos hay procesos que hacen servicio al sistema operativo. ¿Sí? Entonces, cuando el programa ya empieza a funcionar, ya no lo vamos a llamar programa, lo vamos a llamar un proceso. Entonces el sistema operativo necesita administrar todos estos procesos, su memoria, su disco, su red, si están utilizando una GPU, también lo podemos, lo necesita administrar. Entonces, esa es la parte que dice ejecución de programas. ¿Se alcanza a ver ya? Sí, sí se ve. Ok. Voy a cambiarlo. Voy a regresar a la presentación. Entonces, esa es la otra función que debe de realizar un sistema operativo, la ejecución de esos programas, ¿sí? Y convertirlo entonces en un proceso. Acceso a dispositivos de entrada-salida es otro servicio que debe dar un sistema operativo. Cada dispositivo de entrada-salida requiere su propio conjunto peculiar de instrucciones o señales de control para cada operación. El sistema operativo proporciona una interfaz uniforme que esconde esos detalles de forma que los programadores puedan acceder a dichos dispositivos utilizando lecturas y escrituras sencillas. ¿Qué quiere decir esto? La lectura de entrada-salida, ya sea de un ratón, de un teclado, de un disco, de una USB, implica muchos cambios de acuerdo al sistema, al dispositivo que vayamos a utilizar. ¿Qué hace el sistema operativo? Pues esconde todos esos dificultades proporcionando funciones, de tal manera que solamente una función de entrada de lectura y escritura es necesario utilizarlo en los programas que nosotros desarrollamos. Todas las partes difíciles se encarga el sistema operativo de esconderlas. Entonces, esa es otra función que tiene el sistema operativo, que administre el acceso a dispositivos de entrada-salida y proporcione funciones, métodos, clases, lo que sea necesario para poder utilizar los dispositivos de entrada-salida en forma que no sean
no se complique tanto, para no entrar a un detalle como si fuera, hablemos, por decirlo, lenguaje ensamblador. ¿Ya vieron lenguaje ensamblador? No. No, profe. No, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a procurar ver algo aquí de lenguaje ensamblador para poder entender ciertas cosas de entrada-salida. ¿Dudas o preguntas? No, profe. Muy bien, entonces, ¿en qué estamos viendo? Pues los servicios que debe el sistema operativo, desarrollo de programas, ejecución de programas, el acceso a los dispositivos de entrada-salida, el acceso controlado a los ficheros, ya nos vamos a ir un poco más rápido en esta parte, es indicar de que los programas, si algún programa está usando un fichero, un archivo, pues no deje que algún otro vaya a querer utilizarlo, ¿sí? Lo que se llama concurrencia. El acceso al sistema, pues el control de entrada, salida, el control de usuarios, el control de qué permisos puede utilizar un usuario dentro del sistema operativo, si puede borrar, si puede cambiar, si puede eliminar archivos, ¿sí? Todo eso se debe encargar un sistema operativo. La detección y respuesta a errores, obviamente, si ocurre algún error, detener el proceso, indicar qué tarea se debe ejecutar después, indicar qué es lo que tiene que hacerse para poder corregir ese error. Si se cayera el error, a ver, permítanme, tengo a alguien en sala de espera. Ok. Si se cayera la computadora por ese error, pues cuando ocurren los pantallazos azules, por ejemplo en Windows, ¿sí? O de por sí a veces solamente se reinicia la computadora y no hay nada que hacer más que apagarla y encenderla. Contabilidad, y no se refiere a contabilidad en cuanto a financiera, sino llevar un registro de todos los procesos, todos los eventos que van ocurriendo para llevar un mejor control del sistema operativo, para llevar un mejor control de todos los datos que tenemos en el sistema operativo, ¿sí? Tiene que registrar, tiene que guardar para llevar estadísticas, para poder saber qué es lo que se puede mejorar. No sé si alguno de ustedes hayan visto en el sistema operativo que les pide permiso para enviar sus datos hacia Windows, hacia Google, para poder indicarle si hay algún problema, cómo corregir ese problema. A eso se refiere la contabilidad, el registro de estadísticas. Continuamos. Entonces, todos esos son los servicios que debe de dar un sistema operativo. Entonces, esa fue la parte del sistema operativo como interfaz de usuario. Vamos a ver ahora la parte del sistema operativo como gestor de recursos, como administrador. Dice, un computador es un conjunto de recursos que se utilizan para el transporte, almacenamiento y procesamiento de los datos, así como para llevar a cabo el control de estas funciones. El sistema operativo se encarga de gestionar estos recursos. Entonces, está clara esa idea. Entonces, tenemos que trabajar con los datos, la información. La computadora, pues, almacena, guarda, pero al mismo tiempo nos da el sistema operativo que es el que se encarga de gestionarlos, de administrarlos, de cómo podemos utilizarlos. Se puede decir que el sistema operativo, que es el sistema operativo quien controla el transporte, almacenamiento y procesamiento de los datos. Desde un punto de vista, la respuesta es afirmativa. Gestionando los recursos del computador, el sistema operativo tiene el control de las funciones básicas del mismo, ¿sí? Entonces, es el que gestiona todo lo que es, el que administra todo lo que es la parte del hardware y el acceso hacia ese hardware. Dice, normalmente se habla de un mecanismo de control como algo externo al dispositivo controlado, o al menos como algo que constituye una parte separada o distinta de dicho dispositivo. Por ejemplo,
Un sistema de calefacción de una residencia se controla a través de un termostato que está separado de los aparatos de generación y distribución del calor. Este no es el caso del sistema operativo. ¿Qué quiere decir esto? El sistema operativo es un sistema de control y administración y gestión. Pero en cualquier otro tipo de mecanismo, todas las partes de que controlan algo no forman parte, no están intrínsecamente dentro del aparato que controlan. Se colocan aparte y se conectan de alguna forma para poder llevar ese control, aumentar la temperatura, aumentar la velocidad, etc. ¿Sí? ¿Qué pasó? Carlos Sotelo. Sotelo. Bueno, Carlos Sotelo. Bueno. Continuamos después de el pequeño resocio que nos dio su amigo. Este no es el caso del sistema operativo. ¿Por qué? Porque el sistema operativo tiene que correr sobre el mismo aparato que corren los demás programas. ¿Sí? Tiene que, al ser una parte de software, tiene que estar funcionando sobre la misma parte que controlan los demás programas. ¿Qué tiene que hacer un sistema operativo? Tiene que darles el espacio que está trabajando hacia los demás programas y después volver a controlar ese espacio de procesamiento. Dice, las funciones del sistema operativo actúan de la misma forma que el resto del software. Es decir, se trata de un programa o conjunto de programas ejecutados por el procesador. El sistema operativo frecuentemente cede el control y depende del procesador para volver a retomarlo. ¿Sí? Entonces, utiliza las funciones que el microprocesador nos va a dar para darle permiso a otro programa, a otro software, que tome el control del procesador. Y después de eso, tiene que retomar el control. Le tiene que permitir trabajar al otro programa. Pero esto lo hace en una velocidad tan grande que nosotros no notamos cuándo se cambia ese control. ¿Dudas o preguntas? No, profe. No, profe. Dice, de hecho, el sistema operativo es un conjunto de programas. Como otros programas, proporciona instrucciones para el procesador. La principal diferencia radica en el objetivo del programa. ¿Cuál es el objetivo del sistema operativo? Todos los servicios que ya vimos en la primera parte, la parte que es como interfaz. El sistema operativo dirige al procesador en el uso de los otros recursos del sistema y en la temporización de la ejecución de otros programas. No obstante, para que el procesador pueda realizar esto, el sistema operativo debe dejar paso a la ejecución de otros programas. Por tanto, el sistema operativo deja el control para que el procesador pueda realizar trabajo útil y de nuevo retoma el control para permitir al procesador que realice la siguiente pieza de trabajo. Muy bien. Tenemos entonces que el sistema de computación
está conformado dentro de la memoria lo que es el software del sistema operativo. Y una vez que se carga el sistema operativo, vienen ya la parte de programas y datos. Esta parte es administrando también el controlador de entrada-salida, otro controlador de entrada-salida, otro controlador de entrada-salida y el procesador que gestiona todo esto. Esto va a la parte de almacenamiento que tiene el sistema operativo, los programas y los datos. Recuerden, esta es la parte que yo les decía que es la plantilla, la clase, los planos, perdón. Una vez que estos planos entran a la memoria, este programa ya no se llama programa, se le llama un proceso. Y está corriendo ese proceso dentro del sistema operativo, gestionado por el sistema operativo. ¿Preguntas? No, profe. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Mañana continuamos ya con lo que es la historia del sistema operativo, de dónde vamos a sacar eso. Pero vamos a dejar la primera práctica. La primera práctica, ustedes voy a dejar en el modo una imagen para el MS2. ¿Qué es el MS2? Era un sistema operativo, ¿no? Era un sistema operativo, como dijo su compañero, es el primer sistema operativo de Microsoft. Lo vamos a ver entonces en la parte de la historia, ¿sí? Es básicamente el abuelo de Windows, el papá de Windows también, y ustedes lo han trabajado más, o lo más cercano en Windows 10, en Windows 7, es el símbolo del sistema, lo que están viendo en este momento, ¿sí? Van a instalar la imagen que yo les voy a enviar, es el disco de instalación, no una imagen de sistema virtual. Ustedes van a utilizar, si quieren, el VirtualBox, si quieren el VMware, y van a instalar una máquina con ese sistema operativo. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser la práctica número 1. No sé si les comenté que nosotros vamos a estar trabajando de tal manera que los exámenes, ya vieron ustedes el examen, ya vieron más o menos cómo se van a realizar los exámenes dentro de este curso, y los exámenes van a ser el 70% de la calificación final. Si sacan un 100 en todos los exámenes, eso lo multiplican por 0.7, nos va a dar un 70, ¿sí? Nos va a dar el 70. Más los 30 puntos que representan las prácticas. Esta va a ser la primera práctica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, muy bien. Sí, profe. Ok. Entonces, en el Edmodo voy a dejarles las imágenes del MC2, ya sea en su carpeta, en la carpeta compartida para todos, o en uno de los enlaces de aviso. Lo primero ¿También va a es... subir la presentación, profe? Sí, ¿cuál presentación? Esta sí, Lo que- perdón, la clase lo voy a poner en un canal de YouTube. Ya está Ok. definido. ¿Sí? Ahí voy a dejar el enlace. Es toda esta clase grabada. ¿Sí? Se va a escuchar todo lo que hablaban ustedes. Entonces, tenemos allí lo que voy a colocar. ¿Alguna duda? No, profe. No, todo bien. Bueno. ¿Para cuándo Todo sería la bien. práctica, profe? ¿Cuándo qué? ¿Para cuándo sería la práctica? ¿Les parece bien? Hoy es lunes para el viernes de esta semana. ¿Está bien? ¿Y cómo se la entregamos? Van a hacer, precisamente si recuerdan, les pedí que hicieran un canal de YouTube también ustedes. Sí, profe. Ah, ok. Van a grabar cómo hacen todo el proceso y lo van a colocar en su canal de YouTube como práctica número 1. O sea, vamos a grabar el proceso de instalación. Sí, Ah, ok. ¿sí?
No necesariamente necesitan grabar la instalación del VMware ni del VirtualBox. VirtualBox. Solamente ya la instalación, ya una vez utilizando el programa, van a grabar lo que es la instalación del sistema operativo. Ah, ok. ¿Sí? Y dentro del video van a colocar en alguna parte, por ejemplo, ya instalado, y colocan su número de control y su nombre. O si gustan nada más el número de control para que en el video no aparezca alguna información de ustedes, solamente el número de control que aparezca. Escriban allí en el modo de comando su número de control, indicando esta es la práctica número 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien, profe. Ok. Si recuerdan, les recomendé el OBS Studio para que puedan hacer esa grabación. Ajá. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, mañana entonces también va a ser la clase aquí por Zoom. ¿Por qué? Por Zoom. Sí, también. Ah, ok. ¿Otra duda? No, ninguna. Bueno. Nos Profe, vemos. yo tengo una duda. Sí, dígame. Perdón. Vamos a hacer la grabación del proceso de instalación, pero ¿de qué software? ¿Del MC2? El MC2, o sea, les voy a dejar el Link. link, no, voy a dejar la imagen. La Ok. imagen, lo que les voy a dar es una imagen de unos disquetes, ¿sí? De unos disquetes que ustedes van a ir instalando en el VirtualBox. Es la instalación del MS2 6.22. Va a dejar la imagen, el ISO, ¿no? Imagino. No, bueno, sí, son imágenes para disquete, no son ISO como si fueran CD, pero sí. Ajá. Ah, ok. ¿Otra pregunta? No, todo bien. ¿Todo bien? Ajá. Bueno, pues muchas gracias por atender. Vamos a seguir utilizando esta forma de trabajar mientras estemos con lo de la pandemia. Cualquier duda, ya saben, en el modo. Pues bueno, nos vemos mañana. Mañana, profe. Hasta Ok, mañana. hasta Nos vemos mañana, Inge. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Qué profe. bonito día.